Pan comenzó a responder con acciones a la pregunta que le habían hecho poco antes. Con delicadeza y precisión, sus labios recorrieron el cuello y la barbilla de Paquini, buscando despertar el deseo en la mujer que permanecía sentada con la espalda erguida en el borde de la cama. Sin embargo, en el momento exacto en que Pan intentó acercarse a sus labios, Paquine giró la cara bruscamente hacia otro lado, rechazando el beso directo. A pesar de congelarse por un segundo ante el rechazo, Pan mantuvo su compostura exterior, entendiendo en silencio que Paquine aún se negaba a besarla en la boca. Sin perder la calma, redirigió sus caricias hacia la oreja de su compañera, logrando que un escalofrío recorriera todo el cuerpo de Paquini y rompiendo finalmente la rigidez con la que se mantenía. La atmósfera cambió de inmediato cuando las manos de Paquini se deslizaron hacia la cintura de Pan para atraerla hacia su regazo. Cautivada por su peso liviano y su aroma embriagador, Paquini comenzó a explorar los muslos de Pan, mientras ésta rodeaba su cuello con los brazos para mantener sus cuerpos rozándose en una cercanía cada vez más íntima. A medida que los cuerpos se enredaban como si se descubrieran por primera vez, la intimidad escaló rápidamente y las prendas comenzaron a desaparecer. Sin romper el contacto, Paquine reubicó a Pan de espaldas entre sus piernas, avanzando hacia un encuentro mucho más directo y apasionado que tomó por sorpresa la sensibilidad de Pan. Paquine le ordenó abrir las piernas con un susurro firme en la oreja. La intensidad del contacto y las caricias en sus zonas más sensibles hicieron que Pan Absorn reaccionara con leves gemidos y dejara caer su cabeza hacia atrás, dándole un acceso total para que Paquini marcara su cuello con besos y mordiscos cargados de posesión. Dominada por la pasión, Paquini mandó al diablo todas sus barreras y reservas pasadas. El deseo superó cualquier desprecio previo y le ordenó a Pan darse la vuelta. En cuanto ella obedeció, Paquini la atrapó en un beso profundo, feroz e ininterrumpido, entrelazando sus lenguas con una necesidad que llevaba tiempo contenida. A pesar de la intensidad del beso, el dominio sobre el cuerpo de Pan no disminuyó. Totalmente acorralada por las caricias y la cercanía, Pan sintió la tensión crecer al límite, al punto de guiar ella misma la mano de Paquini y suplicarle con la voz rota de necesidad mientras movía sus caderas al ritmo del encuentro. Paquine quedó atónita ante semejante despliegue de seducción, confirmando por qué Pan poseía ese estatus indiscutible. Al contemplar a esa mujer tan orgullosa, entregándose por completo y suplicando debajo de ella, una sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios de Paquini, disfrutando de un embriagador sentimiento de victoria. Con un susurro ronco, Paquine concedió la súplica y la intimidad se profundizó de golpe. Aunque el dolor hizo que un par de lágrimas silenciosas se le escaparan a Pan, ella prefirió callar sabiendo que Paquini no le creería y asumiría que tenía más experiencia. Por suerte, los movimientos de Paquini se volvieron lentos e intensos, guiados por los dulces gemidos de Pan. Al día siguiente, el altercado de la noche anterior era el tema principal de conversación en el club, dejando a todos preguntándose qué había pasado tras el escándalo. Pan Absorn volvió a trabajar como de costumbre, silenciosa y luciendo intacta, encargándose de pagar personalmente las tarifas de compensación y la parte del local para no dejar cabos sueltos. Madame Mon prefirió no hacer preguntas al notar que Pan no quería tocar el tema, sintiéndose aliviada de verla sin rastros de maltrato. Sabía muy bien que no tenía cómo enfrentarse a Paquini, siendo ella la poderosa heredera de una cadena de tiendas departamentales, alguien cuyo dinero e influencia la hacían prácticamente intocable. Sin embargo, la curiosidad dentro del club no tardó en aparecer cuando Pacha encaró a Pan para averiguar qué había sucedido realmente. Aunque Pan intentó restar importancia a los hechos afirmando que no pasó nada, Pacha no quedó satisfecha y la observó de arriba abajo, extrañada por la llamativa y sexy vestimenta con la que había decidido presentarse a trabajar esa noche. El vestuario de Pan llamó la atención por ser inesperadamente modesto. Un vestido de cuello alto que cubría prácticamente todo su cuerpo hasta los muslos.
Aunque respondió con total naturalidad que simplemente lo había encontrado en su armario, Pacha sospechó de inmediato que lo había elegido a propósito para ocultar algo, observándola detenidamente mientras tomaba un sorbo de agua. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por cubrirse, Pan no se dio cuenta de que una huella delatadora había quedado expuesta. Cuando apartó su largo cabello sedoso detrás de las orejas, reveló una marca de beso que Pakini había dejado la noche anterior justo detrás de su oreja. Con la experiencia de conocer ese entorno, Pacha reconoció al instante el origen de la marca y la encaró directamente preguntándole si se había acostado con la cliente. La pregunta congeló el ambiente y sumió al lugar en un absoluto silencio donde ambas contuvieron el aliento. En ese ambiente social era habitual que las cosas terminaran en la cama con un cliente, pero para Pacha, quien conocía la historia de Pan Absern al derecho y al revés, esto resultaba una verdadera conmoción. Pan Absern jamás se había acostado con ningún cliente antes, sin importar cuántos trabajos externos hubiera aceptado o qué tan adinerados fueran. Pan siempre se las había arreglado para salir ilesa de cualquier situación comprometedora, por lo que ver por primera vez marcas de pasión en el cuerpo de su amiga dejó a Pacha completamente impactada. Ante el evidente asombro de su compañera, Pan Absern intentó restarle importancia al asunto respondiendo con frialdad que solo había sido entre mujeres y que no era para tanto. Pacha identificó de inmediato a Pakini como la responsable, preguntándose cómo una enemistad aparente terminó en la intimidad. Sabía que Pan resistía muy bien el alcohol y que esa noche no había bebido nada, por lo que emborracharse no era la causa. Tampoco le encajaba un motivo económico, pues Pan siempre rechazaba las ofertas tentadoras y lujos de los clientes adinerados. Para Pacha, la excusa de que fue solo entre mujeres no restaba gravedad al asunto, consciente de que Pan valoraba el sexo de la misma manera sin importar el género. Sin embargo, cuando intentaba presionar por una respuesta sincera, Mameao interrumpió llamando a la puerta para avisar que el invitado VIP ya la estaba esperando. Aprovechando el aviso de Mameao, Pan Absern se escabulló rápidamente de la habitación para evitar dar más explicaciones a sus compañeras. Al encontrarse con Todd, el cliente mayor la examinó con preocupación buscando cualquier señal del altercado de la noche anterior, pero la modesta vestimenta de Pan Absern cubría prácticamente todo su cuerpo sin dejar marcas a la vista. Tranquilizado al no notar heridas graves, Todd solo alcanzó a percibir unas tenues marcas rojizas en las muñecas de Pan, secuela del agarre con fuerza durante el conflicto. Tras escucharla asegurar que se encontraba bien, el hombre intentó comprender la situación y le preguntó directamente por qué Pakini se había enfrentado a ella de esa manera tan agresiva. Todd supuso que el altercado se debió a un malentendido de celos, recordando cómo en el pasado otras mujeres solían irrumpir molestas porque sus parejas gastaban dinero en el lugar fascinados por Pan Absern.